¿Qué más, Inges? Mi nombre es Martín Williamson y hoy te voy a decir los tres mejores consejos para un estudiante de ingeniería civil. Estaba el otro día, publico en mi Instagram una historia en donde les ponía la cajita de preguntas ahí para que respondan cuál es su mejor consejo para un estudiante de ingeniería civil. Y yo estaba analizando cada una de las respuestas y me empecé a acordar un poco de mi etapa estudiantil, tanto en el colegio como en la U. En el cole nunca fui el mejor estudiante, me importaba solo una cosa, que era el fútbol, y después ya un poco más en los cursos ya más, cuando estaba más grande, el fútbol, las novias y el trago. Pero no es algo que me siento orgulloso de no haber sido como el mejor o de los mejores estudiantes. Y eso me llevó a pagar en la universidad. En la universidad en el primer semestre, como decimos aquí en Ecuador, entrando y mamando, y me mamé cálculo uno. Y no es que me jalé con una nota así como de uno o dos puntitos, sino que me jalé con F, o sea, estuve jaladazo ahí. Me acuerdo que le conté a mi papá, por suerte no es como que me hablaron mucho, pero ya empecé a ver como estos, estos estragos que tenía de no haber aprovechado tanto el colegio. O sea, me jalo cálculo, cojo el siguiente semestre, en esas vacaciones como de entre semestres, mi papá me contrata un profesor para igualarme, el siguiente semestre vuelvo, repito, paso y en el verano cojo cálculo 2 y ahí es como que me igualo. No fue la única clase que me jalé, también me jalé física, hidráulica y creo que de las que me acuerdo. Pero no pude aprovechar los meses de vacaciones, por ejemplo, que teníamos 3 meses de vacaciones en la universidad en 3 semestres. Yo, para no atrasarme, porque a la final me gradué en los 5 años de ingeniería, cogí cada uno de los veranos. Eso era un costo extra para mis papás y todo, ¿no? Entonces, ya el primer semestre me pasa esto y hasta que llego a sexto semestre. En sexto semestre me da como una crisis, por así decirlo, y les voy a contar una cosa que muy pocas personas saben y es que por primera vez en mi vida lloré por una nota. Me acuerdo que en el colegio no me importaba mucho, mis papás no me exigían tanto, no pensaba en mi pensamiento, nunca ha estado como que sacar las mejores notas te hace como una, no sé, no por tener las mejores notas eres el mejor, entonces no le daba como esa importancia, ¿no? Y llega este sexto semestre, me cargo en un montón de materias, más que de materias, cada una de las materias tenía como laboratorio y ejercicios. Y entonces creo que di una prueba de análisis estructural en el cual yo me había sacado la madre estudiando y me va mal en la prueba, me jalo la prueba. Estaba comiendo con mi mamá en la casa y mi mamá me pregunta que yo ya llegué medio bajoneado de la universidad, no, porque ya me habían dado la nota. Y mi mamá me pregunta que qué tal me fue en la prueba. Y yo no sé por qué, o sea, si me preguntan ahorita no tengo idea por qué, porque nunca en mi vida me había pasado y tampoco es que me hablaban o algo así por sacar malas notas. Eh, Como se me quiebra la voz y no sé, me pongo a llorar, no sé por qué. Y mi mamá quería ya por poco que me salga de la U y me vaya ahí a un retiro espiritual a que como que esté menos estresado y de ahí vuelva a la universidad, ¿no? Entonces le cuenta a mi papá. Y mi papá también es ingeniero civil, se graduó en la San Francisco igual que yo, pero él era súper norio, entonces me dice para irnos a comer, como unos 2 días después de esto que les cuento que había pasado. Me voy a comer con mi papá y, y ahí como que le pregunto a él si él en algún punto de la carrera se había sentido como yo en ese momento, o sea, yo me sacaba la madre estudiando y me jalaba los exámenes, ¿no? Entonces yo obviamente me sentía que era un burro, un bruto, que no podía, que te empiezas a preguntar si en verdad vas a poder seguir en la carrera, si es que es esta carrera para ti. Entonces le pregunto a mi pa, ¿no? Que si es que él había pasado por lo mismo que yo estaba pasando en ese momento de la carrera. Y él, obviamente, como les digo, era súper norio tanto en el colegio como en la universidad, pero me dijo, como ve, yo en una clase que es resistencia de materiales, que es de las más cagadas de la materia, a mí me pasó que me sacara la madre estudiando y me fue mal en un examen.
Después me contó que obviamente en el examen final había pegado A y el profesor les dijo que si pegaban A en el examen final les pasaba con A la clase. Entonces mi papá tenía un promediazo. Pero el que él me haya dicho que él sí había pasado en cierta manera lo que yo estaba pasando en ese momento, me dio mucha tranquilidad. Eh, Porque si alguien tan norio como mi papá y que es súper inteligente también le había pasado algo parecido, entonces eso a mí me calmaba bastante. Y ya después repetí obviamente la clase. Oh, no, creo que me retiré para no jalarme, no me jalé análisis estructural, sino que me retiré antes de jalarme y el próximo semestre cogí y pasé. Eh, ya logré igualarme y como les digo, me gradué en los 5 años. Entonces toda esta experiencia que yo tuve en la universidad, en algunas materias me fue bien y en otras mal. Entonces después de todas estas experiencias que yo pasé en la universidad, quisiera compartirles cuáles para mí son los 3 consejos fundamentales para cualquier estudiante de ingeniería civil. El primero es que si te jalas una materia no pasa absolutamente nada. Obviamente ya si tienes una beca y si no te puedes jalar, pero les juro que será el 85% más o menos de un estudiante que estudia cualquier ingeniería y especialmente ingeniería civil se ha jalado algo. Es que es una carrera cagada, ¿no? Mi papá esa vez cuando hablamos me decía que ellos en su época le conocían como la carrera de los 3 mundiales porque ya tenían un montón de compañeros que ya habían vivido tres mundiales en la universidad. Y y que no pasa nada, o sea, todo el mundo se jala, o sea, no todo el mundo, pero como les digo, la mayoría se jala. Entonces, lo importante es que tú te sepas levantar. Si necesitas un profesor aparte, como yo necesité, para que te iguales en las bases de trigonometría y esas cosas de matemática y de física, como que hazlo. Y anda poco a poco a tu ritmo, que poco a poco vas a ir sacando y lo vas a lograr. El segundo consejo que les doy es que ganes experiencia en obra lo antes posible. Cuando ya estés tipo quinto, sexto semestre, en donde ya hayas visto un poco más de la carrera o materias de la carrera como tal, como estática o mecánica de materiales, por ahí, ya intenta conseguir una obra, o sea, intenta estar en obra, porque eso te va a ayudar, te va a dar mucha ventaja con tus compañeros, porque vas a empezar más que nada a relacionar la parte teórica que nos dan en la universidad con la parte práctica, que eso es lo que casi nunca vemos, ¿no? Y sobre todo, y creo que es una de las cosas más importantes, es que vas a hacer mejores preguntas a tus profesores y vas a aprovechar mucho más la universidad. Y tercero, y es algo del que casi nadie habla, y es más, cuando les pregunté en Instagram, solo una persona me puso como respuesta, es haz contactos y mejora tus habilidades blandas, ¿no? Lo que se conoce como habilidades blandas. Con contactos me refiero a que hagas como que la mayor cantidad de amigos, por así decirlo, en la universidad, tanto de tu carrera de ingeniería civil como en arquitectura, mecánica, marketing, lo que sea, porque de esa amistad que hagas, seguramente el tío o el abuelito o el tío o el papá de la novia o alguien tiene una constructora. Y de esa constructora vas a poder conseguir tus pasantías y después cuando ya te gradúes vas a tener más oportunidades laborales, contratos y todo. Y para esto tienes que mejorar tus habilidades blandas. Nosotros como ingenieros civiles, cuando estamos en una obra, tenemos que tratar con un montón de personas, los maestros, otros ingenieros, contratistas, arquitectos y todo. Entonces, ponte a estudiar cosas que te sirvan para desarrollar tus habilidades blandas, como es liderazgo, ventas, manejo de grupos, comunicación efectiva y asertiva, etcétera. Todas esas cosas te va a ayudar un montón. Entonces, mis inges, para ya cerrar este podcast, quisiera recomendarles primero que nada un libro que se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, que les va a ayudar muchísimo, sobre todo en el tercer consejo, y decirles que no se preocupen, que si es lo que en verdad les gusta, no son burros. A todos nos pasa que nos sentimos como incompetentes y en algún momento de la carrera nos ponemos a pensar si en verdad es para nosotros o no. Pero todo toma tiempo, esfuérzate, dale poco a poco y seguramente en un futuro seremos colegas. Pilas, Inges.